un repaso para la prueba es sobre datos y azar. El objetivo es repasar los contenidos que van a entrar en la prueba. Ahí yo les puse unos buitos estudiosos. Se tienen que sacar un 7, como este buito es el más aplicado. Y lo primero les voy a hacer un cuadro que no es que entre en la prueba, pero es para como clarificarle. No es que vayan a tener que hacer ustedes un cuadro en la prueba, sino que es para que vayamos recordando. Lo primero que vamos a recordar son las medidas de tendencia central. A ver, ¿cuáles eran las medidas de tendencia central? Díganme alguna. Todos los nombres empiezan con la letra M. Así que, a ver, díganme una medida de tendencia central. Estas eran las que servían para como un dato que identificara a todo el grupo. Se usan también cuando en los libros de clase. ¿Cuáles eran estas medidas de tendencia central? ¿Quién se acuerda de un nombre que sea? Cualquiera. Empieza con M. ¿Se acuerdan o no? ¿De ninguna? Les voy a dar otra pista. M-E. Me. ¿Tampoco? Ya les voy a decir una entonces. Media o promedio. Esa es una medida de tendencia central. Pero existían otras dos más que también empiezan con M. Son 3. ¿Se acuerdan? ¿No? Ya. Ah, y alguien puso algo. La moda. Muy bien, Yana. Sí. Está la media o promedio. Nosotros la conocemos más como promedio. Está la moda, justamente, y hay otra que empieza con M, que es la mediana, ¿sí? Entonces, estas son las 3 medidas de tendencia central que más, bueno, las que se utilizan principalmente. Entonces, sobre todo la media, esta es la que más se usa, porque uno la usa en los libros de clase, como les decía yo, para sacar el promedio de las notas de ustedes, ¿sí? Del curso en general, del colegio, todo eso, para eso se usa lo que es la media o promedio. Y como les decía yo, también llamada promedio, media, corresponde a la suma de todos los números, los datos divididos por la cantidad de números. Así, ustedes ya tienen esa idea, porque lo han hecho. Bueno, y si no lo saben hacer, deberían saberlo ya a esta altura, cómo se saca el promedio de sus notas. La mediana era un valor que, como dice la palabra, que está al medio de los datos. Esa es la mediana. Entonces, ¿qué se hacía? Se ordenaban los datos de menor a mayor o de mayor a menor, porque da lo mismo, creciente o decreciente, eso da igual. Lo importante es dejarlos ordenaditos. Y después de que se ordena, se toma el dato que queda al medio, y si es que al medio no queda como ningún dato, porque quedó la misma cantidad para los dos lados de números, lo que hay que hacer es sacar un promedio de los dos que quedaron al medio. ¿Se fijan? Esa era la mediana. Y la moda era como cuando uno dice esta ropa está de moda o está de moda hacer esto, es lo que más se repite, es lo que tiene mayor frecuencia. Esa es la moda. Y esas eran las medidas de tendencia central. Pero nosotros cuando vimos esta clase nos dimos cuenta que con el promedio no era suficiente información, porque por ejemplo, en la guía que yo les mandé que me hicieran, eran de unas competidoras, eran de unas nadadoras, y les tomaban los tiempos en segundos que se demoraban como en cruzar la piscina, algo así era. Y la cosa es que el promedio de los tiempos era igual en ambas. Y el entrenador tenía que elegir a una de las dos para representar, no sé, al grupo en un concurso, lo que sea. Y entonces si uno dice, bueno, y si los promedios son iguales, ¿cuál elijo de las dos? Necesito tener otra medida que me ayude, que me dé información, de manera que yo pueda decir, sobre todo cuando las informaciones son hartas, o sea, con muchos números, a eso me refiero, porque en el caso de los tiempos eran tablas chiquititas, porque eran simplemente para que hicieran el ejercicio y se entendiera, pero cuando ya se tienen, no sé, pues 500 datos, 1000 o muchos más, no podemos usar solamente el promedio si el promedio es igual, tenemos que usar otro parámetro que me sirva para comparar los datos. Y ese otro parámetro que se usa son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión que nosotros vimos fueron 4, y también en esa guía se pedía calcular las medidas de dispersión.
Las medidas de dispersión servían como para ver, como dice la palabra dispersión, para ver qué tan separados estaban los datos o qué tan juntos. O sea, por ejemplo, si yo saco un promedio y un alumno le da promedio 5 y tiene puros 5, la medida ahí de dispersión va a ser 0. No hay variación, ¿ya? En cambio, si tiene, no sé, un 2, un 6, un 7 y le da el mismo promedio, la medida de dispersión que yo voy a sacar va a ser mayor que 0. ¿Y qué va a significar? Va a significar que los datos están mucho más separados que aquel alumno que tiene puros 5. ¿Y de qué me sirve saber eso? Que el que tiene 5, puros 5, es parejito, o sea, nunca cambia, siempre le va más o menos igual. En cambio, cuando es mayor la dispersión, significa que el alumno le va muy mal o le va muy bien. Entonces, ahí significa que es un alumno fluctuante, que puede ser que de repente ponga atención cuando, por ejemplo, ve que se está sacando, cuando se está sacando malas notas, dice, me tengo que poner las pilas. Entonces, ese tipo de alumno es menos confiable, como quien dice, ¿me entienden? Entonces, para esa información es la que les sirve como en ejemplo las medidas de dispersión. Entonces, en las medidas de dispersión teníamos una que empezaba con R, ¿ya? Había dos que empezaban con la D, como de dispersión, pero se llama. Y había una que empezaba con la D corta. A ver, ¿se acuerdan de los nombres? Uno con R, el otro con B corta, y dos que eran con D, de dedo. Nosotros también, yo les expliqué cómo hacerlo, hacer estos cálculos de estas medidas con el Excel, si se acuerdan. Ahí pusimos algunos datos, ¿se acuerdan? Y yo les expliqué cómo se sacaban cada uno de estos valores. ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Parece que no. Ya, yo se los voy a ir diciendo. El primero que yo les expliqué fue el rango. El rango era una medida de dispersión y que es muy fácil de calcular porque lo único que se hace es restar el mayor de los valores con el menor. Pero el problema está en que eso es una variación demasiado grande, entonces no nos entrega una información de todo el grupo, de toda la cantidad de datos, porque la resta entre mayor y menor no me está indicando qué está pasando al medio. No sé si está muy variado o muy juntos, porque puede ser que todos los que el restante estén, sean como más o menos la misma medida y solamente dos se disparen, como quien dice, ¿me entienden? Entonces esa servía, pero no tanto como medida de dispersión. Y después lo que vimos fue la desviación media, vimos la varianza, esa era la que era con B corta, y la desviación estándar. Estas dos últimas son las que más se usan. Entonces, esa es la que sería bueno que ustedes dejaran así como en su mente, ¿ya? Que la recuerden. Aquí la desviación media se los voy a explicar con palabras simples, porque aquí sale la definición, no encontré otra más sencilla como para ponerla. Se la voy a explicar en forma simple, para que después entiendan mejor. Sucede que la desviación media y la desviación estándar y la varianza eran similares en el sentido de ¿qué es lo que hacían? Hacían una resta entre el promedio que hay en los datos, o sea, ustedes tienen un conjunto de datos, saco el promedio, ¿ya? Y me da un número, ¿sí? Que es el promedio de todo ese grupo de datos. Y lo que se hacía era restar ese valor con cada dato. O sea, a cada dato de mi distribución, de los datos que yo tengo, le voy restando la media y el promedio, ¿sí? La media promedio. Y esos valores que después saco, los tomo en valor absoluto, o sea, sin signo, para el caso de la desviación media, y saco un promedio de esos valores. Y eso me da lo que es la desviación media. O sea, voy a repetir. Cada dato se resta con el promedio y esos resultados de esas restas se suman todos sin considerar signos negativos, todos positivos, porque si los sumamos con signos siempre daban ceros, si se acuerdan. Entonces se suman todos esos valores, pero sin tomar un signo negativo, todos son positivos, digamos, y se dividen por la cantidad de datos. Y ese factor va a ser la desviación media. Y este valor siempre no se toma en forma aislada, siempre es para compararlo con otro, como en el caso que yo les decía de las nadadoras, que nosotros sacamos los promedios y los promedios eran iguales. Y como los promedios eran iguales, necesitaba otra información. Entonces ahí procedemos a sacar uno de estas medidas de dispersión.
Entonces nosotros después, ¿qué sabíamos? Que la chiquilla que tenía mayor desviación media o mayor varianza o mayor desviación estándar, significaba que sus datos eran más dispersos, estaban más separados. En cambio, parece que una se llamaba Bárbara y la otra Daniela. Una de ellas tenía los datos como más homogéneos. Y para los entrenadores y todo esto, los datos homogéneos son mejor, aunque la otra persona haya tenido se haya demorado muy poco, digamos, en cruzar la piscina una vez, pero todo el resto se demoró demasiado, no va a servir, ¿me entiendes? Porque es poco confiable. Así se sacaba la desviación media. En la varianza también se sacaba, igual que en esta, la resta de cada uno de los datos con su promedio, con el promedio del grupo, pero la diferencia era que en vez de sacar el valor absoluto, se elevaban al cuadrado. Se elevaban al cuadrado cada una de estas restas que se hacían. Y de esos cuadrados, esos se sumaban y se dividían por la cantidad de otros. Se sacaba como un promedio de esa información. Y ahí el problema era que al elevarlo al cuadrado, como que distorsionaba mucho la información, ¿me entienden? O sea, es como cuando ustedes tienen las medidas de, no sé, pues de una casa, si ustedes las elevan al cuadrado, esas medidas prácticamente se cuadruplican, entonces queda como muy grande la diferencia. Entonces, ¿qué dijeron? Hay que dejarle la misma unidad de medida original. Entonces, para eso se inventó esto que se llama la desviación estándar, que esto lo único que hace esta es sacar la raíz cuadrada de la varianza. O sea, aquí este número, supongamos que les dio, voy a inventar, 25, una desviación de 25, lo que sea, segundos, ya, supongo, 25 segundos. Entonces la varianza son 25 segundos, entonces la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de 25, o sea, 5 segundos. Esta sería, claro, que en segundo al cuadrado, porque estaría al cuadrado. La varianza serían 25 segundos al cuadrado. Y la desviación estándar sería 5 segundos. ¿Se fijan? Al sacar la raíz cuadrada. Así se tendría que hacer. Aquí yo les puse las definiciones. El rango corresponde a la diferencia, como les decía, entre el mayor y el menor de los datos en una distribución. Se restan simplemente. El más grande con el más chico y listo. La desviación media, dice, corresponde a la media aritmética, o sea, al promedio de los valores absolutos de las desviaciones de los n-datos. Es que esta parte es la que es más complicada. La desviación de los n-datos se refiere a esa resta que les digo yo, en que se resta cada uno de los datos que tienen ustedes con el promedio de la distribución, con el promedio que les dio. ¿Se fijan? La varianza corresponde a la media aritmética de los cuadrados. Esa es la diferencia, que en la varianza se toman los cuadrados de las desviaciones, de las restas que les decía yo, y esto queda expresado en unidades cuadradas, y ese era el problema. Y la desviación estándar corresponde a la raíz cuadrada de la varianza. Se saca la raíz cuadrada del número que me sale aquí. Y así queda con la misma unidad de medida que los otros datos, que el resto de los datos. Por eso se hace así. Y ahora, lo que sí viene ahora como pregunta, después de que le hice estos esquemas de resumen, es determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Espero que les vaya bien. Aquí se las puse todas, se las voy a leer. Eso está. El rango y desviación estándar permiten determinar la homogeneidad o heterogeneidad de un conjunto de datos. ¿Verdadero o falso? Pueden ponérmelo en el chat si quieren. O si no, me lo dicen a viva voz. Pero pónganme algo. ¿Verdadero o falso? Así van a saber si en la prueba lo contestan bien. Pues, ¿es verdadero o falso? A ver, veamos. Rango y desviación estándar permiten determinar la homogeneidad, y heterogeneidad significa qué tan separados, qué tan parecidos son los datos o qué tan dispersos, qué tan... cuando son homogéneos significa que son muy similares. O sea que si un alumno tiene un 5, después tiene un 5.1, un 5.2, eso es como homogéneo, o que todas sus notas sean un 5. Y en cambio lo heterogéneo significa que este alumno tiene un 2, después tiene un 7, después tiene un 4, un 5.5, ¿ven? Eso es heterogéneo. Entonces dice que el rango y las desviaciones estándar permiten determinar eso.
Y eso es verdadero, porque eso es lo que permiten. O sea, todos estos que están aquí, todos estos, permiten determinar qué tan cerca o qué tan distante están un dato de otro. Así que esa sí es verdadera, ¿ya? Si eso dijera, por ejemplo, dijera aquí, la media, la moda y la mediana permiten determinar eso sería falso, porque eso no permiten esa información. Lo que permiten es saber saber a dónde se acumulan los datos, entre qué datos, o sea, qué dato es el más representativo, pero como promedio, en torno a un dato en sí mismo. El rango y las desviaciones estándar corresponden a medidas de, de veras que nos pusimos esta, verdadera, de tendencia central. Veamos, rango y desviación estándar corresponde a medidas de tendencia central. Veamos. Estas son las medidas de dispersión y estas son las de tendencia central. De tendencia central serían la media, la mediana, la moda. Y de dispersión son rango, desviación media, varianza y desviación estándar. Entonces, el rango y la desviación estándar son medidas de tendencia central, ¿verdadero o falso? Es falso porque el rango y las desviaciones estándar corresponden no corresponden a medidas de tendencia central, pues corresponden a medidas de dispersión. Así que esa era falsa. Las que son de tendencia central son la media, la mediana y la moda. Esas son las de tendencia central. En cambio, rango, desviación estándar, varianza y desviación media, esas sí son de... Sí, la voy a subir. Sí, Angelito. La desviación estándar será siempre un valor cercano al rango de los datos. A ver, esto ya es como un poco más de criterio. A ver, supongamos, la desviación estándar calcula como la diferencia que hay entre el promedio y cada uno de los datos, ¿sí? En cambio, el rango hace una resta entre el dato mayor y el dato menor. ¿Qué creen ustedes? ¿Será verdadera o falsa? Verdadero. Pero si, por ejemplo, la mayoría de los datos, supongámoslo en las notas, siempre lo trato de ver en las notas. Si la mayoría de la concentración de datos está alrededor, no sé, pues de un 4, y después el dato mayor es un 7 y un 4, o sea, no, un 7 y un 2, o un 7 y un 1, dependiendo de la escala que se use, eso no va a ser como muy representativo, pues. Porque podría ser que la diferencia que hay entre el dato, como les decía yo, pues el dato mayor y el menor puede ser que se escape mucho, o sea, como que estén demasiado aislados con respecto a lo que realmente está ocurriendo con la mayoría de los datos. Y en ese caso, cuando yo calcule la desviación media y cuando calcule el rango, no van a ser así como muy parecidos, van a ser bastante distintos los valores. Eso no va a ser siempre así, pues, es falso. La mayoría puede ser que sí, pero también puede ser que no. Puede ser que, de hecho, yo en un ejemplo que les hice de las notas pasaba eso, que el rango no se parecen, de hecho, como dato las que son, los que sí son similares son la desviación estándar con la desviación media. Esos siempre son similares, porque la forma en que se calcula son muy parecidas, pero el rango con las otras no se parece mucho. Puede ser que se parezca, pero puede ser que no. En la mayoría de los casos no. Ya, la desviación media corresponde al promedio de los valores absolutos de las diferencias de cada dato con respecto al promedio de esto. Bueno, en esa es cuestión de mirar nomás. A ver, veamos acá atrás. ¿Cómo salía la...? Ay, me fui muy atrás. Aquí está. Decía la desviación media. A ver, dice, corresponde a la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones de los n datos. La desviación estándar dice corresponde a la raíz cuadrada de la varianza, y esta dice la palabra clave que es corresponde a los cuadrados. Esa es como la diferencia.
O sea que esta dice valores absolutos de las desviaciones o de las restas. Ya, a ver, ¿algo pusieron ahí? A ver, veamos. Todas de nuevo. La desviación media corresponde al promedio de los valores absolutos de las diferencias. Ya, esta es verdadera porque la palabra clave es que dice valores absolutos. La desviación media va con los valores absolutos de las restas. La varianza va con los cuadrados, ¿fijan? Con los cuadrados de las diferencias. Y la desviación estándar, que esa es la última, esa es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, esta es verdadera, porque era así. Ya, y la última, dice varianza, aquí sale una fórmula, varianza igual raíz cuadrada de desviación estándar. ¿Esta es verdadera o falsa? A ver qué creen ustedes. La varianza es igual a la raíz cuadrada de la desviación estándar. Si quieren nos devolvemos para que veamos. A ver, veamos cómo era. Aquí te dice, desviación estándar, corresponde a la raíz cuadrada de la varianza. Está al revés, justamente, sí, está al revés, así que esa es falsa. Es falsa porque la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza, o sea, esto tendría que ser al revés y ahí estaría bueno, ¿ya? ¿Saben que esto cuando uno le pregunta lo de los conceptos en general en las pruebas y todo eso, que de repente uno piensa debería ser más fácil porque son conceptos, saben que es al revés. Casi siempre en las pruebas les va más mal, como que prefieren que haga uno puro ejercicio, así con puros números. Cuando uno les pregunta conceptos, como que se entienden a enredar, porque como de repente hay hilar muy fino, es como más complicado. Este ya sí que es un ejercicio. No me acuerdo si de la prueba del 2 o el 3, no me acuerdo bien, pero sé que es el que viene después de la otra. Dice, observa la información que recolectó un profesor de los puntajes de una misma evaluación en los cursos tercero A y tercero B. Entonces aquí aparece una tablita, ¿ven? Estos son los cursos, el tercero A tuvo como promedio de los puntajes, vamos a suponer, no sé, que la prueba, no sé, tiene 20 puntos, no sé, 30, lo que sea, pero el promedio de los puntajes que tuvieron los alumnos fueron 15 puntos. Y el tercero B también tuvo los mismos 15 puntos. Entonces, y dice aquí, aquí aparecen las varianzas, la varianza y aparece también la desviación estándar. ¿Ven? Aquí la varianza en el tercero A es de 32,16, su raíz cuadrada serían 5, la raíz cuadrada de esto, con la misma definición. La raíz cuadrada de 32,16 es 5,67. Y acá en el B la varianza es 53,07 y la desviación estándar es 7,28. Se fijan acá que, miren, aquí la diferencia cuando es al cuadrado es mucha, ¿ven? En cambio aquí es poquita, pues, son con 2 con algo. En cambio acá, no sé, pues son como 20, más o menos. Entonces, por eso es que la medida así como al cuadrado no sirve tanto. Es mejor sacar raíz cuadrada. Esto nos permite darnos cuenta, esta información, de que el tercero A es el que tiene los datos más homogéneos. En cambio, el tercero B tiene los datos como más dispersos, más separados. A eso me refiero, son más variados los puntajes que obtuvieron. O sea, yo puedo decir que en este curso hay alumnos que quizás tuvieron puntajes muy buenos, pero hay otros que los tuvieron muy, muy malitos, ¿me entienden? En cambio, aquí como que ellos fueron un poco más parejos en cuanto a los puntajes que obtuvo como curso. Ya, dice, si la cantidad de estudiantes de cada curso son 35, ¿cuáles son los coeficientes de variación de ambos cursos? Yo aquí les puse la fórmula. El coeficiente de variación permitía comparar dos cursos o dos lo que fuera, sin importar que las unidades de medida fueran distintas. O sea, sin importar que, por ejemplo, en una medida de, no sé, de algún artículo se mida en centímetros y en otra en kilómetros, no importaba. Igual se podían comparar al pasarlo, al calcular los coeficientes de variación. ¿Y a qué correspondía? Correspondía al cociente, a la división entre las desviaciones estándar. Esta sigma se ponía en las desviaciones estándar. Así, esta letra se llama sigma, en mayúscula. Esta es sigma al cuadrado y esta de acá es sigma sin cuadrado. Así la desviación estándar.
y se divide por el promedio en valor absoluto, o sea, en positivo. Cuando ustedes les digan valor absoluto, significa que lo tienen que tomar positivo. Eso es lo que les están diciendo. Entonces, en este ejercicio, lo que hay que hacer es reemplazar. Solo tienen que reemplazar acá. Si van a sacar el coeficiente de variación para el tercero A, ¿qué van a tener que dividir? Van a tener que dividir, como dice acá, la desviación estándar y la media aritmética. La desviación estándar sería esta, ¿ven? 5,67 y se divide por el promedio, que serían los 15. Sí, justamente, así, justo. Así bien. Y eso, al dividirlo, 0,38. Eso tendrían que darle, esto con la comita. Recuerden que cuando lo pongan en la calculadora tienen que ponerle la coma que aparece aquí, ¿ya? Se divide y da ese valor. Sería bueno que ustedes lo verifiquen después, si tienen una calculadora a mano, en el celular también tiene calculadora. Y acá es lo mismo, solo que se usa el 7,28, ¿ven? Y eso nomás tienen que hacer la prueba. Después tienen que marcar la alternativa correcta. Nada más. ¿Ya? Es fácil. El ejercicio que viene dice, la chef de un restaurante acaba de recibir un encargo de barras de chocolate de su proveedor, pero aún no los acepta. Los gramos de cada barra se muestran en el recuadro. Estos son los gramos de barras de chocolate. Hoy me dan ganas de comer chocolate. Esta es la chef, ¿ya? Ella no, es delgadita, no se come los chocolates, parece. Dice ella, aceptaré las barras si la masa promedio es de 212,62 gramos y la desviación estándar es menor a 14,18 gramos. Entonces, ¿se imaginan que lo dijeran eso? Bueno, puede ser que lo del promedio sí, pero con lo de la desviación no creo que en la realidad lo vean así. Pero veamos. Ya. Vamos a tener que sacar acá entonces las dos cosas que nos piden. ¿Cuáles son los posibles valores de la masa y del promedio? De la masa promedio y de la desviación estándar de las barras de chocolate. Ya, ¿cómo sacamos el promedio de aquí? ¿Qué se hace con estos datos? ¿Qué hacemos con los...? Estos son gramos. Significa que esta barra, por ejemplo, pesa 154,67 gramos. Esta pesa 246,78, o sea, esta es más grande, esta barra. Esta es la más grande de todas. Esta es la última. ¿Qué hay que hacer para sacar el promedio? ¿Qué se hace con los datos? Se suman y se dividen en la cantidad de datos. Muy bien, Jan. Sumamos todos estos datos y los dividimos por, a ver, son 3 por 4, 12. Sería dividido por 12. Ya, entonces sumamos, yo aquí le puse punto suspensivo, porque no me da lata poner todos los valores. Este, más este, más ese, más ese, más ese, hasta el último, ¿ven? Y se divide por 12. Entonces, eso, al sumarlo, me dio esto, y al dividirlo por 12, me dio 212,62, justo lo que quería la chef. Ya, pero ahora vamos a ver con la desviación estándar si sirve o no sirve, porque no solamente puso como condición que el promedio de peso fuera eso, o sea, como que no lo engañaran con el precio, con el peso, que no le dieran menos. Yo creo que más igual lo aceptaría. Para el otro tenemos que sacar lo que es la desviación estándar. Y la desviación estándar era la raíz cuadrada de la varianza. Entonces eso significa que primero tenemos que sacar la varianza. La varianza, como les decía yo, se pone una sigma, pero al cuadrado, así. ¿Qué se hacía? Se restaba cada uno de estos valores que tenemos acá con el promedio, que es este, y se eleva al cuadrado. Entonces les va a quedar así. Yo aquí también le puse algunos nomás. ¿Ven? Este, el primero, menos el promedio, este, al cuadrado. ¿Ven? Más, después el segundo, este, menos el promedio, al cuadrado. Más, puntito, puntito suspensivo, porque ya me cansé. Ahí después el último, menos el promedio, al cuadrado. Y esto se divide en 12. Eso dio en total, fue lo que dio en total arribita, abajo el 12, lo dividimos,
y dio 33,67. Luego, como lo que me interesa es la desviación, hay que sacar la raíz cuadrada de este número, Sacamos la raíz cuadrada de 33,67 y dio 5,8 gramos. Y si se fijan, la cantidad es menor que esta, dice, y la desviación estándar es menor que este valor. Y como en realidad es menor, significa que sí acepta el encargo de las barras, ¿sí? O sea, lo va a recibir las barras que le mandaron. Si hubiese sido mayor que esto, o sea, no sé, hubiese sido 15 gramos o más de 14,18, ahí ya no lo aceptaría.